en México. Me acompañan en la mesa. Principalmente quiero destacar la presencia del doctor Francisco Reveles Vázquez, que va a ser nuestro ponente inaugural el día de hoy con la ponencia del gobierno de la 4T en el marco de los gobiernos progresistas de América Latina. Y también me acompañan integrantes del comité organizador de este seminario en temas actuales de debate público. A mi derecha y izquierda, el maestro Maximino Cristian Álvarez Molina. Y también quiero destacar el apoyo logístico que nos presta Víctor Hugo López. El esfuerzo que estamos haciendo pues tiene que ver con que nuestra universidad tenga presencia en la discusión de los temas actuales de debate público en México. Reconocemos que de pronto como institución hemos estado alejados de estas temáticas, de esta organización de foros, y este esfuerzo mínimo quizá, pero un esfuerzo al fin y al cabo, pues trata de compensar esta situación e inaugurar por parte nuestra, la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de este plantel, pues un cometido en este sentido. Sin realmente tener más que decirles, sino pues agradecerles en verdad su asistencia, su presencia a todas y cada uno de ustedes. Pues estaríamos dando por inaugurado este seminario. Esta es la primera de 4 mesas que tendremos. La próxima sesión será el martes de la semana entrante, y también pues esperamos contar con su asistencia. Y pues no me queda más que pues agradecer a toda su asistencia y por favor un fuerte aplauso para bueno, les voy a hablar. Yo soy el profesor Marcelo Valores. Les voy a platicar un poquito sobre la trayectoria académica del doctor Francisco Reveles. El doctor Francisco es doctor en Ciencia Política por la UNAM, profesor de tiempo completo, titular C definitivo, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigación, SNI 2, con 38 años de antigüedad docente. Imparte materias de posgrado y licenciatura sobre Estado, instituciones y procesos políticos, problemas de representación política en América Latina, gobiernos, partidos y democracia en América Latina, partidos políticos y partidos políticos en México. Entre sus publicaciones recientes en revistas especializadas se encuentran El enemigo en casa, rasgos conservadores de la Cuarta Transformación, La democracia en problemas, capacidad de respuesta de los gobiernos de Chile ante sindicatos y pueblos de la representación política. Recientemente coordinó 2 libros llamados Conceptos Fundamentales y Debates Recientes de la Ciencia Política en México y temas nuevas y desafíos conceptuales de la ciencia política. Entonces, pues, un aplauso al doctor Reveles que nos va a dar muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos y a todas que están aquí presentes. Y naturalmente, pues agradezco la invitación de manera muy especial a este grupo de trabajo que organiza este importante evento, a Max Álvarez principalmente, que es el de educación inicial, y pues naturalmente al doctor Ruslan Posadas y a la profesora Lidia Gómez Jiménez, que forma parte de este grupo, que pues tuvo bien permitirme exponer algunas ideas sobre el tema que ustedes están viendo en la diapositiva. Me gusta mucho venir aquí, es la primera vez que vengo a este plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A veces no salimos nosotros, quienes estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
a veces no salimos no porque no queramos, sino porque queremos. Y entonces, en algunos casos sí es porque no quiero, pero yo generalmente voy a donde me inviten, y más en este tipo de instituciones que son muy importantes y para pues fortalecimiento del trabajo que están realizando sus docentes, sus profesores, en particular los aquí presentes, que también les agradezco su presencia. Y también quisiera comentarles que ya en mi facultad es muy difícil tener un auditorio así, un auditorio lleno. Hay salas como de 100 personas más o menos, ¿no? Lo sabe, pues egresado, ¿no? Y hay un auditorio grandote que es más difícil de llenar, ¿no? Pero es lamentable que a partir de la pandemia y luego ya con las nuevas tecnologías pues haya menos interés por el estudiantado en la facultad para asistir, para ver y para participar en este tipo de eventos. Entonces yo también, sea cual sea la razón que los tenga aquí, les agradezco mucho su presencia, porque no había sentido esto desde hace muchos años. Yo diría que desde la presencia de la pandemia. Sí. Entonces creo que es muy importante aprovechar los recursos digitales, tener estos espacios también de manera virtual, pero al mismo tiempo no dejar de tener esta relación más directa, más presencial y potencialmente más participativa en un evento de esta índole. Y el tema pues creo que también se presta mucho para discutir, para comentar. Yo voy a usar una parte del tiempo para una exposición, pero también me gustaría conocer su punto de vista, sus opiniones, sus comentarios, preguntas. Entonces, para que tengamos un intercambio posteriormente de la exposición. Entonces, Max, te pediría que me digas el tiempo para que no esté a brillarle 2 horas, ¿no? Entonces, pues yo creo que con 40 minutos estaría bien, ¿no? No sé hasta qué horario tenemos puesto. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Ahí me dices, por favor, 5 minutos. Bueno, el tema que les traigo yo es un tema que pues, insisto, es muy interesante, puede ser muy polémico, precisamente porque estamos viviendo el segundo periodo presidencial de la llamada Cuarta Transformación. Pero bueno, en principio mi idea es ubicar en qué contexto latinoamericano se presenta este gobierno y cuáles son sus afinidades, sus convergencias y divergencias con otros gobiernos progresistas que están presentes en la región desde 1999. De hecho, México llega tarde a este giro a la izquierda, como se le llamó en algún momento en América Latina, el que arribaron al poder diferentes fuerzas que más o menos tenían un programa común y que se conocieron o se reconocieron como gobiernos progresistas o de izquierda. Es dudosa la afiliación a la izquierda de algunos de estos gobiernos, pero bueno, precisamente creo yo es mejor hablar en principio de gobiernos progresistas. Este arribo de estas fuerzas progresistas al poder latinoamericano no se había dado antes. Hay que recordar un poquito del contexto. En América Latina se da el final de las dictaduras militares, más o menos a partir de finales de los 70 del siglo XX, principios de los 80. Los cambios son en sentido democrático, es decir, se pasa de regímenes totalitarios o autoritarios, dictatoriales o pseudo-democracias o regímenes políticos autoritarios como el mexicano a regímenes políticos donde van a prevalecer leyes e instituciones de carácter democrático. Se va a conquistar el voto a través de elecciones, el voto va a ser lo fundamental para decidir quién gobierna y ese va a ser un avance sustantivo respecto naturalmente de las dictaduras o autoritarismos que existían antes.
Lo resalto porque a veces se subestima, se menosprecia, se dice, pues es que no hubo cambio, ¿no? En realidad no se democratizó, etcétera, pero basta y sobra con pensar que antes en muchos países había dictadura, gobernaban los militares y después ya no. Se tuvieron que disfrazar, si se quiere, de civiles y en algunos casos participar en elecciones si ellos así lo decidieron y ganar elecciones, ¿no? Participar en campañas, hacer campañas, buscar el voto y de esa manera llegar al poder. Eso fue lo que tuvieron que hacer, no usar las armas, no reprimir, no asesinar, no perseguir, como era lo que usualmente se vivió en varios países latinoamericanos. Diría que la mayoría. Luego, esto al mismo tiempo fue posible porque también las fuerzas rebeldes, revolucionarias, contrarias a estos regímenes que les comento, se hicieron también más pro-democráticas o fueron llevadas a aceptar las reglas de la democracia. Incluso guerrillas comunistas, guerrillas revolucionarias, se hicieron partidos políticos y participaron en elecciones y de esa manera algunos de ellos llegaron al poder. De manera que pues es muy importante ese cambio, esa transformación que no se da nada más a nivel de las élites políticas, a nivel de los partidos o del ejército, de las Fuerzas Armadas, sino también a nivel de partidos, organizaciones, guerrillas, estas agrupaciones que en general en su momento habían estado en la oposición, habían sido reprimidas y que de pronto se abre la puerta a la acción electoral y la mayoría de ellas participan. Estas fuerzas políticas van a establecer un nuevo modelo de desarrollo en América Latina, que más o menos tiene estos elementos que ustedes pueden ver en la diapositiva. Se acepta el gobierno democrático, las formas del gobierno democrático, se respeta el modelo económico. Al final estas fuerzas progresistas dejan de ser socialistas o comunistas porque pues aceptan el modelo de desarrollo capitalista, y algunas de ellas pues siguen las políticas fundamentales de lo que nosotros conocemos como el modelo neoliberal. Eso es cierto, hay que señalarlo, pero al mismo tiempo pues valorar que efectivamente su llegada al poder le imprime un sello diferente al de los gobiernos de derecha, a los primeros gobiernos que se dieron después de las dictaduras. Ese sello es justamente el recuperar la función social del Estado. Primero nos preocupó mucho la democracia, efectivamente, que no nos reprimiera, que no satanizara, que no descalificara, que no asesinara a la disidencia, y eso fue muy valioso. Pero después, conforme estas democracias se fueron consolidando, quedó en rezago la mayor parte de los problemas sociales: la explotación laboral, la desigualdad en general, la marginación, la pobreza. Se fueron generando y se fueron agrandando en varios países, no en todos, habría que decirlo. En el caso de México, sí, como todos y todos sabemos, creo yo, en México se convirtió en un gran problema el número de pobres, de personas pobres y de marginados y marginadas en nuestra sociedad. Estos gobiernos en otras naciones pusieron el acento justamente en estos temas y reivindicaron la función social del Estado, de la cual había abdicado el neoliberalismo. Y hay una diferencia importante entre los gobiernos claramente y abiertamente neoliberales y los gobiernos progresistas en la función social que le vuelven a dar al Estado. Esto no implica que hay una aceptación, insisto, de las reglas, así como se acepta la democracia por parte de estas fuerzas que en un momento y que trataron de derrocar gobiernos presuntamente o supuestamente democráticos. También en la dimensión económica podemos decir que estas fuerzas tuvieron que aceptar varias de las reglas del neoliberalismo incluso para poder llegar al poder y realizar este programa social que les comento. Eso se fundamentó en su momento a principios de este siglo ya
en un dinamismo exportador. Las economías latinoamericanas tuvieron una coyuntura muy favorable porque hubo una crisis en Estados Unidos a partir de las Torres Gemelas y todo esto que ustedes recordarán en 2001, y una crisis internacional que de repente abre la posibilidad para que América Latina explote sobremanera las materias primas, las manufacturas, los recursos naturales y algunos países pues el petróleo también, ¿no? En eso se basó en contar con recursos para poder justamente cumplir con la función social del Estado. Los mecanismos de distribución en concreto, de distribución de la riqueza, fueron las transferencias económicas directas que seguramente ustedes tienen, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna beca del gobierno en general? Como estudiantes deben tenerlas, ¿no? Pues si no, vayan, inscríbanse porque es un derecho, ¿sí? Entonces, ahora ya hay becas incluso para el nivel de educación superior, si deben tenerlas. Entonces, el hecho de que haya esas transferencias económicas es precisamente gracias a estos gobiernos progresistas que comenzaron con la pensión para adultos mayores, ¿no? Que todos y todas conocen, ¿no? Seguramente los adultos mayores de sus casas, de sus familias, tienen la pensión, ¿verdad? O son del ITAM, me equivoqué despacio, ¿no? Acabo de ir al ITAM y ya pues sí les creía, pero ustedes, toda su familia adulta mayor debe tener su pensión, si no, pues hay que ir y pedirla, porque es un derecho. Bueno, entonces son transferencias económicas como estas, pero también aumento del poder adquisitivo, que eso fue apenas empezado a considerar recientemente, o sea, ¿no? Hace unos cuantos años, y ahí es donde se inscribe el tema del aumento al poder adquisitivo que impulsa López Obrador y una reducción del desempleo. Este aumento del poder adquisitivo y la reducción del desempleo son elementos que quedaron como en un plano secundario, habría que decirlo. Lo principal, lo que distinguió a estos gobiernos fueron las transferencias económicas directas. Y finalmente, por insuficiencia, por falta de reconocimiento como problemas, también quedó en rezago la protección de recursos naturales y medio ambiente en esta lógica de los gobiernos de izquierda nuevos que comienzan a llegar al poder, la mayoría de ellos ya en este siglo XXI. O sea, más o menos cuando ustedes nacen es cuando hay este giro a la izquierda en América Latina. Cuba es la excepción principal porque, bueno, desde 1959 es gobernada por una fuerza que se tarda 2 años en decirse socialista, pero al final se decide, y es un régimen así llamado, un régimen comunista. Pero también hay otros, aquí más o menos es una clasificación que se usa entre los especialistas. Estos nuevos gobiernos ya del siglo XXI se pueden ubicar así: gobiernos desarrollistas, y eso por los de abajo, gobiernos desarrollistas que son los que más claramente siguen estos elementos que les acabo de comentar, y que tienen un mayor éxito por lo menos durante 15 años, más o menos desde que llegan al poder las fuerzas de izquierda, 2000 y algo, hasta más o menos 2013-2015. Ese es, digamos, el periodo de auge, de mayor desarrollo, ¿no? Donde podemos ver a Brasil, a Chile, Uruguay, Argentina, México, entre paréntesis, habría que señalarlo, porque no es gobernado por estas fuerzas. México lo pongo aquí precisamente a partir de 2018, pensando desde 2018 para acá. También hay fuerzas de izquierda, gobiernos de izquierda, que se consideran como regímenes fundadores, o podemos considerarlos así, porque llegan y establecen un régimen legal muy diferente a través de una nueva constitución. En ese sentido son refundadores o fundadores, ¿no? de un nuevo orden. Venezuela, Ecuador, Bolivia
entre paréntesis Ecuador y Bolivia, porque eso ya no más, o sea, ya se acabó, ¿no? La izquierda dejó de gobernar ahí, pero en Venezuela sigue presente. Y experiencias más recientes, que son la de Colombia con Petro, la de Honduras, Guatemala, y entre paréntesis también Nicaragua y El Salvador, en particular porque son gobiernos que en algún momento fueron de izquierda, pero luego viraron a la derecha, o son considerados, ¿sí?, como de derecha ahora. Y en el caso de Costa Rica y Perú, en algún momento fueron gobernados por la izquierda, pero ya no. Como ustedes pueden ver, hay una gran variedad de fuerzas de izquierda en el poder. No todo es lo mismo, ni se puede nada más calificar unas como moderadas y radicales o como buenas y malas. Bueno, en algún momento se ha llegado a plantear, ¿no?, principalmente por Jorge Castañeda. Tengo 3 casos que no voy a desarrollar demasiado, porque si no, no me da tiempo de llegar a México, que seguramente es lo que más les interesa a ustedes. Solamente voy a mencionar algunas cosas de estos gobiernos, ¿no? Casos emblemáticos como el gobierno del Movimiento al Socialismo en Bolivia, encabezado principalmente por Evo Morales. Después de Evo sigue Luis Arce y finalmente en estas elecciones que acaban de ocurrir pierde el poder en MAS, en una situación terrible de crisis económica, pero sobre todo de rupturas internas dentro del MAS, principalmente por responsabilidad, creo yo, de Evo Morales, que es un líder que cada vez creció más y más, y al final no tuvo ni siquiera tolerancia para sus propias bases de apoyo, ¿no? Bueno, es muy problemático explicarlo en unos cuantos minutos. Nada más quisiera que vieran también, ¿no?, cómo hablar de un gobierno progresista implica dificultades, porque dentro de ese gobierno hay grupos diferentes, ¿no? Hay liderazgos que están allí y que a veces o apoyan al presidente o a la presidenta, pero también a veces no lo apoyan tanto, ¿no?, y llegan a convertirse en un problema. Eso fue lo que les pasó en Bolivia. Y en el lado de la oposición, nada más para que vean también la variedad que puede haber, porque al final también cuenta la oposición en este juego. Aparentemente están derrotados, como decía el observador, moralmente derrotados, pero en algunos casos es cierto y en otros no. Y también habría que considerar esta relación del gobierno que se impone frente a la oposición, que en algunos casos también contribuye a que haya pues, una estabilidad, una perdurabilidad de ese gobierno progresista. Los cambios que realiza Evo son múltiples y muy importantes. Se construye un Estado plurinacional, se reconocen las comunidades indígenas más que en cualquier país de la región. Hay una inclusión, de hecho el mismo gobierno cuenta con funcionarios, lo que nosotros llamamos secretarios de Estado indígenas, que son militantes, que son dirigentes o que se autoadscriben como indígenas, pero es algo que no encuentra uno en otros gobiernos de la región. En el caso de México, pues ¿quién es indígena? Pues nadie, ¿no? Del gobierno, ni el gobierno de López Obrador ni el gobierno de Claudia. Bueno, lo del programa social también se considera y sobre todo pues hay esta vuelta a la defensa de los derechos sociales, la implantación en la ley de esos derechos y el desarrollo de este programa de transferencias económicas directas, ¿no? Aquí lo que ustedes pueden ver son los principios del MAS. Esto creo que es importante porque es como la identidad, ¿no? ¿Qué identidad ideológica tienen estos gobiernos? Para que podamos ver cuál es la identidad ideológica del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. En el caso de Bolivia todavía se hablaba de socialismo, en el caso de México, pues con trabajos y dicen humanismo, ¿no? Que eso, bueno, más adelante lo desarrollo un poquito. Pero acá el gobierno además es socialista, es indigenista, es comunitarista,
y es partidario del Estado plurinacional, ¿no? Hay algunas cosas que les va a sonar parecido, no robar, no mentir, por ejemplo, ¿no? Pero pues eso es como religioso, ¿no? ¿No? Exactamente. Pero es algo que está presente en la sociedad, al parecer, y sí prende, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, el comunitarismo, el respeto a la tierra y el agua, ¿no? Que son valiosas, son muy importantes, vienen del pensamiento indígena y que sí son recuperadas por el gobierno de MAS, ¿no? Luego tenemos el caso del gobierno de Venezuela, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que ustedes pueden ver ahí los presidentes: Hugo Chávez, el más conocido, luego Maduro, que sigue en la presidencia todavía hoy. Elecciones hubo en el año pasado, no fueron descalificadas por la oposición, en general fueron descalificadas porque no, la verdad es que sí, no hubo una competencia real por el poder. Olinda Machado se habrán enterado, recientemente dieron el Premio Nobel de la Paz. Olinda Machado forma parte de la oposición al gobierno de Maduro. Enfrenta represión, descalificación, persecución. Si se planta en una plaza la van a encarcelar, o sea que sí es representante de un actor que es reprimido por el gobierno. Es de derecha, sí es de derecha, pero está siendo reprimido, perseguido, y si se puede, pues lo van a meter a la cárcel en cualquier momento. ¿Sí? Eso le da un valor a su trabajo, yo creo que sí, independientemente de sus ideas, me parece que sí, porque ni una vida vale que un gobierno permanezca de esa manera, ¿sí? Ni una vida vale. Este gobierno que empezó siendo dirigido por Hugo Chávez como un líder excepcional, con un liderazgo carismático. Ustedes pueden verlo en los videos, ¿no? Efectivamente es un líder carismático, era un líder carismático que concentra el poder, efectivamente, ¿no? Luego impulsa una nueva constitución, impulsa la unificación de todos los partidos y movimientos que lo estaban apoyando en un partido único de esas fuerzas, porque en realidad la oposición sigue presente, y por eso ya también formula lo que ellos plantearon, el socialismo del siglo XXI. Esa es, digamos, pues, su identidad ideológica, ¿no? El socialismo del siglo XXI. Es interesante porque, como les decía, pues ya casi nadie se llamaba a sí mismo socialista, ¿no? Mucho menos comunista. Y entonces Maduro comienza a hablar de eso como por ahí del 2001, 2002, dice: mejor somos socialistas, pero somos sostenedores de un programa para el siglo XXI. Entonces es muy interesante, no traigo aquí la diapositiva, tenía otra, se me olvidó meter. También de los valores que tiene el socialismo del siglo XXI, que efectivamente reivindica una sociedad igualitaria, los derechos sociales y políticos, ¿no? Sobre todo poniendo el acento en los sociales. Varias de las políticas de transferencias económicas, las becas, las pensiones, también se establecen en la Constitución venezolana. Habría que decirlo, el intento de una nueva constitución en Venezuela se frustra porque se pone a consulta popular y ahí la pierde el presidente Maduro, ¿no? El presidente Chávez. Eso hay que señalarlo porque no se logra el objetivo, ¿no? de cambiar totalmente el marco legal. Y bueno, lo que sí logran es permanecer en el poder, y ahí es donde este gobierno, siendo socialista, siendo inicialmente pluralista, siendo partidario de la defensa de los derechos sociales, se va endureciendo, se va cerrando, se va convirtiendo en un régimen autoritario, totalitario para el gobierno. Yo por lo menos sí diría es un régimen autoritario, porque las elecciones no son efectivas, no son legítimas, no se respeta el voto, no se respeta la oposición, se persigue. Olinda Machado es un caso, pero hay muchos más, ¿no? Parecidos
a ella en cuanto a persecución. Y luego el gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores en Brasil. Lula empezó a gobernar en 2003, tuvo 2 periodos, luego siguió Dilma Rousseff, que también era del PT, y luego pierden con gobiernos de derecha, hay gobiernos de derecha, y luego regresa en 2023 Lula a la presidencia. Entonces, un poco accidentado el derrotero de estos gobiernos, pero al final ahí está. Este gobierno es más moderado que los gobiernos previamente mencionados, ¿no? Habría que señalarlo, pero el PT se decía socialista, era un partido socialista, ¿no? Socialista moderado, socialista que reconoce la democracia, el capitalismo. Lula también respeta varios de los principios del neoliberalismo. Y la coyuntura propicia que les comentaba por la crisis en Estados Unidos permite que Brasil se proyecte a nivel internacional como una potencia emergente, algo que no logran ninguno de los otros países latinoamericanos, ni México petrolero, ni Venezuela petrolero, ni Argentina. Pero así como subió, así cayó Brasil. Después del 2013, del 2015, porque le afecta la crisis económica internacional. Nos afecta en general a todos, ¿no? Y también por eso Morena llega al poder en 2018. ¿Sí? No es nada más por López Obrador, la inconformidad social y la corrupción, la criminalidad, todo ese rollo que seguramente ustedes habrán escuchado. Es cierto, pero también llega a los Obrador porque el gobierno de Peña le toca la crisis económica internacional, que es mundial, que es capitalista, que afecta a todas las economías, ¿no? Y que no depende de Peña Nieto, ni puede resolver el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Así como en Brasil, o sea, el PT no pudo enfrentar la crisis, ¿no? Algunos dicen que no tomaron las decisiones adecuadas para hacerlo, sí, como sea, pero de todas maneras no podían enfrentarla, y así como se convirtió en un gigante, después se cayó, ¿no? Y en parte eso también explica que allá pues haya llegado la derecha moderada, y luego la extrema derecha con Bolsonaro, ¿no? Pero curiosamente, después de la extrema derecha, regresa otra vez Lula, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Y eso se debe en parte a la democracia, que permite que efectivamente haya estos procesos de alternancia entre fuerzas tan visibles como una extrema derecha intolerante, racista, militarista como la de Bolsonaro, y una izquierda moderada como la que representa Lula. Bueno, estos son ejemplos y luego ya llegamos al caso de Morena, ¿no? Bueno, Morena es inexistente sin López Obrador. Y lo digo porque, bueno, efectivamente en 2006 López Obrador hubiera podido llegar, ¿no?, al tren de el giro a la izquierda, ¿sí? Hubiera sido parte de esta ola de gobiernos de izquierda, de no ser porque perdió las elecciones presidenciales en el 2000, ¿no? Él dice que le hicieron fraude, que le arrebataron el triunfo, pero es una verdad a medias. Como todo mito, hay algo de verdad, hay algo de mentira en eso, ¿no? Lo cierto es, el día de la elección no hubo fraude, pero antes, desde 2 años atrás, sí hubo un intento de eliminación política de López Obrador por parte del PAN, del PRI y de me quieran sumar, pero lo importante era el mismo, ¿sí? Primero con los videoescándalos, luego con el desafuero como jefe de gobierno, y ya después con la guerra sucia, con la satanización, con la descalificación, el peligro para México. O sea, lo compararon con Hugo Chávez, que les platicaba, ¿no? Va a ser así con Hugo Chávez, etc., ¿no? Entonces, hay que ver la película completa, no nada más el día de la elección del 2006, ¿no?, sino ver 2 años atrás, y si lo ponen exigente, varios años atrás,
el presidente Fox, una de las cosas que hacía a diario era descalificar lo que decía López Obrador, ¿no?